¿Es el migrante mi prójimo? Estoy llamado como cristiano a demostrarle el amor que la Biblia nos demanda hacia otra persona en necesidad y vulnerabilidad. ¿Se ha planteado siquiera la posibilidad de que Dios se preocupa de tanta gente desplazada que a veces toca la ventanilla de nuestro vehículo o se encuentra alojada en un albergue cerca de nosotros? ¿Es el migrante mi prójimo? Es la pregunta que surgió al final del programa anterior en el que hablamos acerca de las dificultades, peligros y odisea que experimentan los migrantes en búsqueda de un mejor futuro. Si usted no ha tenido oportunidad de verlo, tal vez pueda encontrarlo en YouTube bajo el nombre Migrantes, el otro lado de la historia. Creemos que se trata de una pregunta que va más allá de una simple curiosidad intelectual o de responder a un acertijo teológico. Resolver adecuadamente esta cuestión debe llevarnos de la mano a tomar acciones prácticas en el terreno de la ética social cristiana. ¿Es el migrante mi prójimo? Es el tema en la vida ahora de hoy y nos da mucha alegría que nos acompañe en este programa que llega a muchos hogares de distintas partes del mundo. Le damos nuestra más cordial bienvenida. ¿Es el migrante mi prójimo? Es el tema de hoy en la vida ahora. Para los creyentes que desean ser fieles a Jesús y encarnar su enseñanza, esta pregunta es primordial. No olvidemos que fue a él a quien un experto de la ley le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta que Jesús le dio, además de ser admirable, continúa desafiando a todos sus seguidores. La parábola del buen samaritano nos habla de un hombre a quien los ladrones robaron y maltrataron en el camino. El giro dramático de este relato se muestra en que mientras los líderes religiosos que pasaron por allí siguieron su camino sin socorrerlo, el samaritano no solo se detuvo a prestarle ayuda, sino que lo puso a salvo en un lugar, pagando los gastos que incurriera. Al final, es el propio Señor que le devuelve la pregunta al experto en la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Al responder esta pregunta, no es nuestra intención entrar en el debate mayor entre quienes favorecen políticas liberales de inmigración y quienes se inclinan por un mayor control en la frontera. Es bueno también aclarar que la parábola del buen samaritano no se refiere directamente al tema de la migración, ni sienta bases para desarrollar una política al respecto, pero sí creemos que esta parábola se aplica a la manera en que en nuestras relaciones personales nos encontramos con otros independientemente de su origen. Tomemos como punto de partida los acuerdos en favor del migrante que se han firmado para intentar poner orden a la migración masiva moderna. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Angélica Montesinos, quien es coordinadora de Asylum Access en México, y ella nos explica cuáles son los derechos a los cuales tiene un migrante en tránsito y cuando es detenido. Bueno, las personas migrantes, independientemente de su situación jurídica o migratoria, tienen derecho a gozar de todos los derechos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también de los instrumentos internacionales que México ha suscrito. Estos se establecen en el artículo 1 de la misma Constitución. Y por mencionar algunos de los derechos están la libertad de tránsito, derecho a la seguridad jurídica, debido proceso, asistencia consular también, con excepción de las personas sujetas de protección internacional que tienen el derecho a no tener contacto con las autoridades de su país de origen o residencia, el derecho a la no discriminación, a solicitar asilo o protección internacional, la unidad familiar también, la dignidad humana, el respeto de esta, a una determinación del interés superior de la niñez, a no ser criminalizados por su situación migratoria, derecho al trabajo, a la salud, entre muchos otros.
Y para las personas migrantes que se encuentran en detención, pues además de los que ya he mencionado anteriormente, en los espacios de detención en donde se encuentran también tienen derecho a contar con servicios de atención médica, psicológica, jurídica, con alimentos de calidad 3 veces al día, a comunicarse, a recibir visitas, a tener espacios de recreación, a acceder a alguna posibilidad para regularizar su situación migratoria. Entonces, lo que podemos hacer para ayudar en este tema y mitigar las posibilidades de violación de estos derechos es precisamente difundirlos, ¿no? Visibilizarlos. Esto es crucial para las personas al momento de tomar decisiones sobre sus situaciones en específico. Es decir, debemos impulsar o promover el empoderamiento legal de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Esto es sumamente necesario. Si usted no conocía esta información, es probable que le parezcan exagerados los derechos a los que tiene un migrante, sobre todo cuando algunos de ellos pudieran negárseles a los nacionales. Tampoco imaginemos que cada entidad está en capacidad de responder de manera precisa a estas normativas, sobre todo cuando la migración se realiza en masa, como sucede en nuestro tiempo. Pero como nuestra entrevistada aconseja, es bueno no solo conocer, sino también dar a conocer esta información, aun si no todos están de acuerdo. No olvidemos que el pueblo de Israel, antes de ocupar la tierra prometida, vivió mucho tiempo en un lugar extranjero. Y ese pasado se hace eco en algunas de las leyes que Dios promulgó para su pueblo. Escuche, por ejemplo, lo que dice Levítico 24:22 al respecto. Una misma ley tendréis tanto para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Reiteramos que estas leyes fueron dadas en un contexto distinto, que no contemplaban una migración a gran escala. Y por eso entendemos las dificultades que se presentan a la hora de cumplir con las normas internacionales, aunque esto propicie abusos y violaciones a esos derechos. Bueno, pues lo que hemos aprendido es que a mayor restricción de la movilidad, mayores son las posibilidades de abusos y riesgos para las personas migrantes, porque precisamente se generan condiciones de hostilidad en donde esto se convierte en una oportunidad ideal para quienes buscan lucrar y aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las personas. A veces, por hacer valer sus derechos, llevan a cabo actos que incomodan a la ciudadanía. Y el hecho de que sean extranjeros puede fácilmente dar lugar a que se forme una mala imagen y una animadversión hacia ellos. Considero que este tema, obviamente por cuestión de controversia, ¿no? Sobre todo en muchos medios amarillistas en México que lamentablemente están catalogados así por sus casi trabajos de investigación. Y la pregunta importante es, no hablemos de, es que ellos vienen pidiendo algo cuando los mexicanos no tienen. Como bien lo dije en un principio, los derechos humanos son universales, es para todas las personas, tanto para mexicanos como extranjeros. El mismo marco jurídico mexicano nos dice, ¿no? Tienen los mismos derechos humanos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, ¿no? Cuando hablamos de esta parte de ellos sí, y nosotros no, obviamente nos encontramos en una situación de discriminación, de xenofobia, ¿no? Y hay un término, los otros, aquellos, ellos y nosotros, ¿no? Estamos levantando un muro del que tanto nos quejamos en la frontera norte para los mexicanos. Entonces estamos haciendo las mismas prácticas de las cuales nos quejamos para nuestros paisanos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de esto, y es el mismo caso que sucede, no estamos hablando de la característica del ser humano, de si es ordenado, si es desorganizado, si es gentil o no. Estamos hablando de derechos humanos. Es para todas las personas, son progresivos y es para todos, independientemente del lugar donde se encuentren. Entonces, como hablamos de derechos y no de características de personas, lo que nos importa aquí al tratar de tema de migratorio son los derechos para las personas. Que obviamente quizás no hay personas en un ambiente de limpieza, de organización, pues ese ya es otro tema, quizás de modales, que es un tema realmente como la moral, muy complicado quizás de poder probar en su momento, de poder ambientarlo, ¿no? Pero es justo ahí donde debemos parar
y pensar si realmente es miedo a quien es distinto a mí por temas de nacionalidad o es un rechazo ipso facto, porque se trata de personas que también, además de ser extranjeras o tener otras nacionalidades, muchas de ellas se encuentran en un desfavorecimiento económico y social. Y pues luego esto para la opinión pública se traduce en que no tienen mucho que aportar, o se piensa que pues no solamente debamos hablar de xenofobia, sino entonces deberíamos incluir otros términos, ¿no? Como la aporofobia, que es un término que se acuñó en los 90s, que es precisamente este rechazo a las personas por un desfavorecimiento económico, ¿no? Entonces, justo por eso no es quizás necesariamente que le tenemos miedo a las personas extranjeras con ciertas características o recursos económicos o, por ejemplo, con cierta popularidad, sino que más bien aquellos que a nuestro parecer no tienen que aportar, y eso es una falsa percepción que se ha venido extendiendo hasta generar estos discursos de odio y rechazo hacia las personas migrantes, que socialmente realmente diríamos que es algo mucho más profundo, al grado que las políticas migratorias actuales buscan limitar la movilidad de las personas, generando una falsa percepción de que el ser extranjero en desventaja económica es percibido como algo negativo, algo que debe ser sancionado, y que por lo tanto el Estado responde mediante acciones de detención, de segregación, de separación, usando como argumento la situación migratoria de las personas, lo cual lleva también a criminalizarles. Esto, al ser tan reiterativo, pues nos lleva a negar y no reconocer la importancia y riqueza que tiene la pluralidad y la multiculturalidad, que en sentido contrario esta no es tan visible a la opinión pública como la criminalización hacia las personas migrantes. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que sea posible para los países individuales responder a los lineamientos internacionales de manera puntual, sobre todo cuando las migraciones se dan mayormente en una sola dirección? Pero sobre todo, siguiendo con nuestro tema, ¿se considera usted como persona y como creyente en Jesucristo preparado para tratar a un migrante como su prójimo? No se vaya, hablaremos sobre este importante punto después de una pausa. Regresamos. ¿Qué postura tomamos como creyentes ante los problemas que afligen nuestra sociedad? ¿Qué dice la Biblia sobre temas como el Internet, el entretenimiento, las ideologías modernas y las corrientes filosóficas? ¿Qué podemos hacer como cristianos ante esta situación? Descubra esto y más en La Vida Ahora, un programa que resuelve incógnitas sobre temas de interés actual y que expone a la luz de la Palabra de Dios principios que nos harán vivir para Cristo. No te pierdas los estrenos semanales los domingos a las 8 p.m. en el canal de YouTube de Ministerio Reforma. La Vida Ahora. ¿Es el migrante mi prójimo? Es el tema en La Vida Ahora. Y en su caso, ¿se considera usted como persona y como creyente en Jesucristo preparado para tratar a un migrante como su prójimo? ¿Se siente capacitado para ir más allá de orar y desearles bien, sino también de encontrar maneras de ayudarles dentro del marco de la ley? Aunque lo planteamos como pregunta, estamos convencidos que bíblicamente el migrante debe ser considerado como nuestro prójimo. Y el mandato de amar a nuestro prójimo, sobre todo en situación de necesidad, no es algo opcional. ¿Ha leído usted lo que dice en la palabra de Dios en Deuteronomio 10:19? Escuche lo que este versículo ordena. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Aunque no nos consideremos parte del pueblo del antiguo pacto,
el Nuevo Testamento recalca el amor al prójimo como uno de los distintivos de un discípulo de Cristo. Y como Jesús enseñó en la parábola del buen samaritano, este amor va más allá de las personas con las que convivimos a diario. El mismo Jesús nos dice en Mateo 5:20 que si no superamos a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, no entraremos en el reino de los cielos. El Señor se dirige a nosotros, sus seguidores, a quienes Él considera la sal de la tierra y la luz del mundo. Como cristianos, estamos llamados a exceder la compasión y la paciencia de la gente común. Y yo pienso que lo más sensato sería que nosotros los abrigáramos, los cobijáramos de cierta manera, respaldándolos, porque yo creo que lo más útil, lo más triste de una persona es encontrarse en un país extraño sin respaldo, sin apoyo, sin nada, y que todavía nosotros, en vez de que nos consolidemos con ellos, congratulemos de cierta manera, que los respaldemos, muchas veces les damos la espalda. ¿Cree usted que la Iglesia habla por lo menos de este asunto o lo esquiva como a muchos otros problemas sociales? Escuchemos al pastor Ramón García, quien nos hace una reflexión interesante al respecto. Efectivamente, el Señor Jesús encarna al migrante. Lo vemos desde el momento de su nacimiento en la persecución del rey Herodes. Tiene que salir para posteriormente regresar. Y esto nos habla precisamente de esa faceta la cual poco o nada hemos trabajado en la predicación cristiana, en la pastoral. Hoy, como Iglesia Nacional, estamos siendo desafiados en la parte norte y en la parte sur. ¿Qué hacer con esta masa de amigos, hermanos que están siendo desplazados de manera voluntaria o involuntaria? La violencia, la inseguridad, las necesidades económicas, la carencia de empleo y una serie de factores sociales interesantes. Pero finalmente ahí están. Incluso la novedad es que algunos de estos personajes o personas que están migrando, pues resulta que son parte de nuestra iglesia en alguna parte del país o de Centroamérica, o compartimos la misma fe. Y aquí es donde como iglesia debemos de hacer una relectura, hermanos y amigos, sobre qué tendríamos que hacer. Mi opinión respecto a lo que el Señor Jesús nos enseña en el Evangelio es que debemos recibir al extranjero, que debemos de apoyarle en la medida de lo posible, que debemos de estar atentos en lo posible a sus necesidades y poder compartir con ellos pues lo que Dios nos da también a nosotros como iglesia. Pienso que el Señor Jesús nos muestra el ministerio que no solamente es dentro de la zona de Palestina, sino que muchas veces sale de las fronteras. El caso de Decápolis con el endemoniado gadareno, el caso de la mujer sirofenicia, la interacción con el centurión romano. Finalmente son extranjeros, finalmente no son 100% parte del pueblo de Dios, pero hay una interacción y hay un mandato. En la misma parábola del buen samaritano, donde el samaritano como la samaritana son vistos con desdén por parte de la masa generalizada, y ahí nos hace una crítica interesante, un llamado a no participar de ningún tipo de racismo, elitismo, nacionalismo o alguna religiosidad oficial. Creo yo que aquí es donde el Señor Jesús da un salto a las barreras inmediatas que la sociedad impone y nos permite tener una visión más amplia. Como iglesia, no podemos mantenernos indiferentes ante una problemática que diariamente se toca en los medios de comunicación. No podemos esperar siempre encontrar una persona necesitada en el camino cuando podemos tomar la iniciativa e incluir en nuestra pastoral a este tipo de personas. Hay algunas maneras prácticas en que como cristianos individuales o como iglesia podemos ofrecer algún apoyo a los migrantes. Bueno, principalmente creo que es informarnos, y esto es en el tema migratorio y creo que en todos los temas. Ahorita, por cuestiones de redes sociales, telecomunicaciones, se nos hace fácil revisar nuestro teléfono y ver que el periódico dice entraron tantas personas y robaron una casa, ¿no? Entonces, realmente quizás esa no es la noticia, hay bastante desinformación. Entonces, un primer punto sería informarnos, ir a medios veraces, periódicos, revistas,
libros, investigadores, universidades que hacen investigaciones reales acerca de las situaciones. En primer lugar, informarnos. En segundo lugar, poder construir nuestra opinión crítica, ¿no? Ya teniendo esta información, ¿qué nos dice la Constitución? ¿Qué nos dicen los libros? ¿Qué nos dicen las y los investigadores formados en la materia? Y un tercer punto, ya teniendo esta parte, creo que el voluntariado sirve muchísimo, porque informes, periódicos, noticias sí nos dan bastante visión acerca del tema, pero ver la realidad de la situación en vivo creo que va a cambiar muchas de nuestras opiniones, ¿no? El voluntariado en organizaciones religiosas, en organizaciones internacionales, en albergues, podemos encontrar la verdadera realidad que pasan estas personas migrantes al entrar en la frontera. Creemos que la intervención de un creyente es decisiva porque también puede ayudar a corregir algunas actitudes que desde nuestra lectura de la Biblia creemos que son equivocadas. Pienso en cosas como el paternalismo, el lenguaje victimista que muchas veces acompaña el acercamiento a esta problemática. Los cristianos, más que ningún otro grupo, podemos ver en cada migrante la preciosa imagen de nuestro Dios. ¿Está usted haciendo algo por ellos? No te vayas, volveremos después de una pausa. La familia es un regalo de Dios. Es la compañía perfecta en los momentos difíciles y el mejor lugar para celebrar nuestros triunfos. Desde tiempos antiguos, la familia ha sido un pilar fundamental de la sociedad y hoy más que nunca debe mantener sus principios en Cristo. Acompaña al reverendo Román Pérez para descubrir qué pide Dios para vivir en paz y en armonía con nuestra familia. Puedes ver nuestros episodios cada lunes a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de Ministerio Reforma. Vida en familia. ¿Es el migrante mi prójimo? Por supuesto que lo es. Ellos son una oportunidad que el Señor nos ofrece, no solo para darles de beber y de vestir, sino también para compartirles las buenas nuevas. ¿Qué mayor muestra de amor que ofrecerles el agua viva, el pan de vida y la confianza en el Dios eterno en la travesía que enfrentan? Como dice el teólogo Samuel Escobar, los migrantes son gente en transición, gente en movimiento que está experimentando la pérdida de raíces. Tales personas están abiertas a nuevos compromisos y listos para asumir la fe en una manera personal. Y agrega, la presencia de estos nuevos creyentes en comunidades antiguas ofrece desafíos pastorales en la medida que la iglesia se ve forzada a encarar al otro en su propio ambiente. Es poder hacer un análisis, una revisión de nuestra pastoral, de nuestra teología de la evangelización. No solamente evangelizamos familias nucleares, sino también entender que el ministerio evangelizador implica evangelizar a personas distintas y diferentes. ¿Acaso no les recuerda la iglesia de Antioquía, de la que nos habla el libro de Hechos? Después de la iglesia de Jerusalén, esta es la primera gran iglesia de la que escuchamos. ¿Y quiénes fundaron y formaron esta iglesia? Creyentes perseguidos que se animaron a hablar el evangelio no solo a judíos, sino también a gentiles. No nos sorprende que una iglesia así haya sido la primera que aceptó el reto de enviar misioneros a otros países. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: «Prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial». ¿No le parece maravillosa la forma en que Dios nos prepara para servirle en maneras insospechadas? Ahora tenemos la oportunidad de no tener que abandonar nuestro lugar de origen para compartir las buenas nuevas. Y seguramente nosotros también seremos enriquecidos
para entender lo que significa ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra, como la Biblia nos llama. Por otro lado, trabajar en la pastoral para hacer el abordaje, amados hermanos, desde cómo la iglesia debe responder, entendiendo que finalmente no solamente son individuos, también son familias, madres con hijos o familias completas donde viene papá, mamá e hijos, o a veces papá e hijo, a veces uno solo. Bueno, existe una diversidad. Por otro lado, también tenemos que hacer el abordaje teológico, cómo Dios nos habla a través de esta situación. No solamente nos pone la oportunidad de servir, sino también nos está revelando, como le decía al pueblo de manera constante, eres también tú peregrino. Nosotros como iglesia somos y estamos en un peregrinaje constante. El mirar al migrante y el mirar el fenómeno, hermanos, social, también nos desafía como iglesia a entender que somos una iglesia peregrina y que finalmente nuestro destino final es en la gloria con el Señor, en el reino de Dios. Pero por otro lado, mis amados hermanos y amigos, necesitamos recapitular en estos temas porque nos están enseñando que necesitamos como iglesia tomar estos aspectos pastorales, evangelizadores, teológicos y por supuesto en el orden espiritual o dentro de nuestra espiritualidad, precisamente porque el encuentro con el otro nos ayuda a crecer en la fe, nos ayuda a que nuestra fe se solidifique, se nutra de otras experiencias, porque encontrar a Jesús o a Cristo en el camino es toda una experiencia muy bíblica, porque lo vemos en el caminar en el desierto durante 40 años, en el peregrinaje de este pueblo que de manera constante y recurrente se encuentra a Dios en el andar, en la andadura, ¿verdad? Pues, amados hermanos, que Dios les bendiga y esperamos seguir reflexionando sobre el tema migratorio desde una perspectiva bíblica y teológica. Agradecemos tu preferencia al programa de hoy. Si tienes alguna pregunta o duda, te invitamos a que nos escribas a la dirección que aparece en pantalla y esperamos contar con tu sintonía en La Vida Ahora, en este canal, en una próxima oportunidad.